Y qué tal, amigas y amigos, muy buenos días, tardes, noches, ahora que usted nos vea. Hoy me encuentro acompañado de un personaje político de derechos humanos, de muchas cosas que representa un cambio que necesitamos en Zacatecas. Me encuentro con la doctora María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctora. No sé si lo dije bien, pero esa es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, por supuesto, a todo el auditorio de este importante medio de comunicación que lo sigue de manera constante y que permite pues llegar información muy importante para los zacatecanos y las zacatecanas. Así es, pues muchas gracias y vamos empezando con este pollito porque es pleno 2021, como un preámbulo, y no sé desde su perspectiva, doctora, si de verdad hemos avanzado en una agenda, en una concepción real de los derechos humanos en Zacatecas, México y el mundo. Esa sería mi primera pregunta. Sí, bueno, decirle al auditorio que los derechos humanos, que son aquellos que tienen todas las personas por el solo hecho de ser personas y que deben ser reconocidos por las autoridades y respetados y protegidos por las mismas autoridades. Sin embargo, hemos visto cómo en este 2021, a pesar de que hay Declaración Universal de los Derechos Humanos, distintos pactos internacionales, convenciones y tratados, no son respetados a nivel internacional y lamentablemente a nivel nacional, a pesar de que está la Constitución General de la República y diversas leyes que de ella emanan, tampoco son plenamente respetados ni por las autoridades ni por los particulares. Y vemos entonces que en este año tan complejo para el país, tan difícil para el Estado de Zacatecas, observamos violaciones constantes a derechos humanos de las personas y en particular de los grupos en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de mujeres, de niños y adolescentes, de migrantes, de indígenas, de personas con discapacidad, de integrantes de la comunidad LGBTIQ, pero también de personas en situación de calle y demás grupos en situación de vulnerabilidad. Por ello, es de manera importante y urgente que tanto las autoridades como también la sociedad centren este tema tan importante que es el respeto, protección y garantía de los derechos humanos desde el ámbito de su competencia. Claro, pasan muchas cosas en México y sobre todo también en Zacatecas que nos hemos hasta normalizado con muchas cuestiones como es la violencia, como es el narcotráfico, como son muchas de estas situaciones que ya son tan cotidianas que empiezan a suceder situaciones como gente desaparecida, gente que ya no sabemos, fosas clandestinas. Hay muchas aristas en este mismo momento en la situación. Ustedes como la Comisión Estatal hicieron una cuestión que fue muy significativa, que fue hacer un mural para recordar a todas esas personas. ¿Qué nos puede platicar, doctora, sobre todo esto que sucede que a lo mejor nunca profundizamos porque ya es muy normal? Ciertamente, dentro de este panorama de violaciones de derechos humanos que se padecen en México, en Zacatecas, podemos ubicar una de las más graves, como es la violación de derechos humanos por la desaparición de personas. Este fenómeno, que ha sido calificado a nivel internacional como un crimen de lesa humanidad, porque genera múltiples violaciones de derechos humanos a la víctima directa de desaparición, pero también a las víctimas indirectas. Estamos hablando de sus familiares, de sus papás, mamás, hermanos, hijos, hijas. Y lamentablemente vemos cómo en los últimos años, en las últimas décadas, este fenómeno ha ido creciendo de manera terrible en el país. Actualmente, de 1964 a 2021, hay más de 95,000 personas desaparecidas. En Zacatecas, más de 2,000 personas desaparecidas en este mismo lapso de tiempo, y que evidencia entonces que esta problemática va en ascenso y que tiene en la zozobra, en la desesperación, en la angustia permanente a sus familias o familiares de estas personas desaparecidas, porque no sabe qué sucedió, no sabe por qué se la llevaron, no sabe si está viva, no sabe si los grupos que se la llevaron tenían algún otro interés o alguna otra circunstancia. La realidad es que esta desaparición de personas
tanto desaparición forzada como desaparición cometida por particulares, es una grave violación a derechos humanos en el país, y por ello se han constituido una serie de colectivos de personas desaparecidas, sus familiares, principalmente sus mamás. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos ha venido realizando una serie de acciones para poder darles acompañamiento, darles asesoría, atención a las familias de los desaparecidos. Y una acción más que hemos realizado de manera muy específica es que contribuimos para que se aprobara en este estado la ley de desaparición de personas en el estado de Zacatecas, la ley de declaración de ausencia también en el estado de Zacatecas, no solamente dando el acompañamiento a los colectivos, sino también presentando algunas propuestas para enriquecer estas leyes a los propios diputados y diputadas. Asimismo, hemos dado acompañamiento psicológico, es decir, les hemos brindado a algunos de los familiares atención psicológica, porque padecer esta problemática es muy terrible, porque no solamente afecta, ya lo señalé, a la víctima directa, sino sobre todo a sus familiares, y es importante que reciban atención psicológica. Igualmente también hemos dándoles acompañamiento jurídico. Acudimos con ella, revisamos sus carpetas de investigación, evidenciamos cuando el Ministerio Público no ha hecho alguna acción de investigación, y también de manera específica hemos emitido recomendaciones tanto a autoridades de seguridad pública, estatales, municipales, a la propia Fiscalía General de Justicia, porque hemos observado cómo no se hace una investigación pronta y expedita, y esto afecta definitivamente a los familiares. Y dentro de estas acciones, la Comisión de Derechos Humanos también realiza acciones de búsqueda, conjuntamente con la Comisión Estatal de Búsqueda, con la Comisión de Víctimas, acude a diversos terrenos para buscar fosas clandestinas. Y es la otra realidad que tenemos en Zacatecas, con más de 300 fosas clandestinas localizadas en los últimos años, con miles de cuerpos, con restos humanos, que desafortunadamente evidencia entonces pues esta terrible realidad de la desaparición de personas, de la ejecución de las personas. Y junto con todas estas acciones, la Comisión de Derechos Humanos logró, con la participación del maestro Pablo Chávez, un artista zacatecano, la elaboración, la creación de un mural en una de las paredes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Todo tu auditorio puede acudir y verlo. Y en este mural, ¿qué se plasma? Pues las caras de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, de estos jóvenes normalistas que fueron desaparecidos presuntamente por policías municipales, por grupos delincuenciales del crimen organizado. Pero también hay un mapa de Zacatecas, el cual contiene imágenes o rostros de jóvenes, de mujeres que han desaparecido en el estado de Zacatecas, que siguen buscándolas y que no han aparecido, y el rostro de una mujer. Se preguntará el auditorio, ¿por qué pintan a una mujer? Porque las organizaciones y colectivos de personas desaparecidas está integrada fundamentalmente por mujeres, por mamás de los hombres y las mujeres desaparecidas. Y entonces ahí está la imagen de una mujer señalando con toda puntualidad que es necesario seguir buscando a los desaparecidos como un derecho humano que ellos tienen y como una obligación del Estado. Híjole, qué impactante saber de cifras que a veces no dimensionamos cómo está esta situación. ¿Cuántas personas han atendido a lo mejor directamente sobre esta problemática en lo que va de su gestión? Si nos pueden platicar. Muchas personas, porque cuando acuden a la Comisión de Derechos Humanos es la última instancia a la que acuden, porque no encontraron la respuesta en otras dependencias o en otras instancias. Hemos atendido a cientos de personas que tienen esta problemática directa, o que un familiar tiene esta problemática. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas ha sido enfática en seguir trabajando de manera permanente en temas de desaparición de personas, e incluso ahora en el Foro Temático de Derechos Humanos para la integración del Plan Estatal de Desarrollo, uno de los puntos fundamentales que planteamos desde la Comisión de Derechos Humanos es que debe haber objetivos, estrategias y líneas de acción en el Plan Estatal de Desarrollo respecto de la desaparición de personas. Es decir, deben derivar de este plan una política pública integral para atender el tema de desaparición de personas, primero para que se localice a los que están desaparecidos,
se identifique a los responsables, se les sancione conforme a la ley y se les repare el daño integral a las víctimas, pero también para que se contenga este delito, es decir, que ya no haya más personas desaparecidas, porque fíjate que lamentablemente nos llega quejas, denuncias, información de que siguen desapareciendo en Río Grande, en Miguel Auza, en Fresnillo, en Zacatecas, en Guadalupe. En todos los municipios de Zacatecas están desapareciendo personas y esto es un asunto que debe detenerse de manera inmediata. Por ello, la urgencia de que haya una política integral en materia de personas desaparecidas y para ello debe haber recursos humanos, financieros, materiales suficientes para la Comisión Estatal de Búsqueda, para la Comisión de Víctimas, para fortalecer la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y que todo esto conlleve a que ya no haya más desapariciones. Claro, en esta vorágine de cosas que suceden en Zacatecas, hasta cierto punto muy negativas, nos ha pegado mucho. Fue una nota nacional, fue una nota que lo veíamos tan lejano, a lo mejor algún día de estas guerras, de estas ocupaciones forzadas de localidades, y nos sucedió cerca, en Jerez, en varias comunidades, La Gavia, en la sierra de Jerez, para no meterme ahí, Ermita Los Correa, para ser más específicos, porque hubo varias más, donde la desaparición forzada desplazamiento de personas estuvo muy presente. A nosotros nos tocó un caso en nuestro estudio de Jerez. Ahí había 8 familias en una casa aledaña. ¿Cómo apoyar o cómo visibilizar esta cuestión que es real y que no solamente es mandar despensas, no solamente es ayudar con pues sí, yo te mando, pero no, es más allá? Pero fíjate que también hubo desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en estas comunidades. Además del desplazamiento forzado interno por razones de inseguridad, también ha habido desaparición de personas. Lamentablemente esta crisis de inseguridad, de violencia, de criminalidad que cada día se incrementa en Zacatecas y México, uno de los temas que va apareciendo y que va creciendo es el desplazamiento forzado, es decir, cuando las familias tienen que dejar su casa, su hogar, abandonando en ese momento sus propiedades, sus animales, sus tractores, sus borregas, sus puerquitos, todo. Agarras tu familia, te subes en el primer vehículo que encuentras y te vas atemorizado, con mucha zozobra, angustia, porque no sabes qué es lo que va a pasar. Si te quedas ahí, te puedan secuestrar, te pueden desaparecer o te pueden matar. Y eso es lo que aconteció lamentablemente en Ermita Los Correa. El desplazamiento forzado interno de toda la comunidad, paulatinamente en ciertos días, ciertas semanas, pero llegó un momento en que toda la población se fue a Jerez, se fue a Zacatecas y a donde pudo irse. La Comisión de Derechos Humanos estuvo dándole seguimiento puntual a este fenómeno, a esta problemática. Estuvimos acudiendo a las casas donde estaban las personas alojadas, particularmente un domingo, tú recordarás un domingo donde se da a conocer la noticia en redes sociales. Nosotros inmediatamente hicimos el seguimiento. Hubo autoridades municipales que dijeron que no era cierto. Así es. Cuando sí era cierto, cuando las familias estaban en una crisis y ocupaban del apoyo de las instituciones, de las autoridades, y a alguien se le ocurrió decir no existe con tal magnitud. Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué hizo? Bueno, yo hablé con el secretario de Seguridad Pública del Estado, le pedí que dieran seguimiento a la situación, hablé con las autoridades municipales y mis compañeros visitadores y visitadoras dieron seguimiento. Acudimos a las casas y pudimos observar familias completas. Y dijeron ustedes, pues llegaban a una casa y estaba una familia. No, en una vivienda había 8, 10 o más personas. Nosotros localizamos algunas viviendas y en una de ellas había 50 personas. Diferentes familias con pocas habitaciones, pero con un gran sentido de solidaridad. La Comisión de Derechos Humanos les dio acompañamiento y les dio apoyo en alimentación, en vestido, y les hizo este apoyo también en trámites legales, en acceso a medicinas, en la gestión de medicinas, porque fíjate que había ahí personas adultas mayores que se les había acabado su medicamento para la diabetes, para la hipertensión.
Y nosotros lo que solicitamos a las autoridades municipales es que hicieran un censo, que hicieran una relación de personas para que las estuvieran ubicadas. Igualmente solicitamos a la Secretaría General de Gobierno un plan integral para atender a estas personas. Hubo esfuerzos aislados de las autoridades, hubo un gran esfuerzo también de la sociedad, hay que decirlo, muy solidaria, la gente de Jerez, cooperando con productos, con víveres, con ropa, con cobijas. Y hubo un esfuerzo también de la Iglesia Católica, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, pero no ha habido un plan integral de parte de las autoridades federales, estatales y municipales. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha sido insistente a través de tu servidora y lo seguiremos haciendo. Necesitamos un programa integral para atención de personas y familias desplazadas forzadamente por temas de inseguridad, porque no solamente en Jerez se dio, en Valparaíso, en Montescobedo, en Fresnillo y en otros municipios del estado y comunidades se está presentando, y el estado como estado mexicano no ha presentado una propuesta real, inmediata y eficiente. Es por ello que la semana pasada sostuve un diálogo con la representante de la Organización Internacional de las Migraciones en México, con el representante de la Oficina para los Refugiados de la ONU en México, y yo les señalé, es muy importante que esta Oficina de Refugiados no solamente vean el tema de refugiados respecto de un país a otro país, es decir, respecto de las personas que huyen, por ejemplo, de Guatemala y que vienen a México o que van a Estados Unidos, o de Honduras o El Salvador. No, aquí tenemos personas que han tenido que desplazarse forzadamente a otro municipio o a otro estado y están en condiciones terribles y son una especie de refugiados. Claro. Entonces lo invité para que en próximos días esté visitando Zacatecas, él y su representación, y que además se contribuya para que la Ley General en Desplazamiento Forzado Interno, que está próximamente a aprobarse en el Senado de la República, contenga esta vertiente. El desplazamiento forzado de las personas y familias por razones de inseguridad, cuando los grupos criminales te aterrorizan, te amedrentan y te obligan a dejar tu casa. Y bueno, esperamos y que en próximas semanas se pueda dar este diálogo, este encuentro, este importante evento, pero por lo pronto sí necesitamos en Zacatecas crear una política, un programa, una acción para que esas personas que se tienen que ir obligadamente pues tengan una respuesta, porque fíjate que había niños que ya no se podían conectar a sus clases por internet porque ahí no había internet. Había niños que no tenían dónde jugar porque la casa era pequeña y tampoco podían salir a la calle. Había niños que necesitaban de medicinas, de atención médica, y las personas sin recursos económicos. Platiqué con varias de ellas y un señor me decía, yo tengo 60 y tantos años, yo no me puedo venir a vivir aquí a la cabecera de Jerez porque dígame usted, ¿quién me va a dar trabajo? ¿De qué voy a trabajar? Que me invitaron a trabajar de velador, quizás me aguanto estar despierto toda la noche. Otras mujeres que además del desplazamiento estaban viendo violencia por parte de su pareja y con una zozobra que, pensando que quizás le fueran a quitar a sus hijos, le dimos acompañamiento para presentar algunas demandas, algunas acciones legales. Pero ves cómo pues el desplazamiento forzado interno, esta problemática se intersecciona con otras problemáticas. Y entonces ahí es muy importante que en este plan de desarrollo estatal del gobierno del estado haya un objetivo claro para la atención integral de personas desplazadas. Y vamos conectando todos estos problemas, claro, que llega otro que también es súper interesante, pero también preocupante, sobre todo en estas dos situaciones que estábamos dando el preámbulo, que quedan niños a veces por huérfanos, orfandad, por desaparición forzada o por desplazamiento. ¿Cómo está esta problemática en Zacatecas? ¿Existe o solamente es parte de que ahorita las casas cuna estén llenísimas, estén a reventar? Hay una problemática real en Zacatecas derivado de este problema de inseguridad, y me refiero a la existencia y el incremento de víctimas del delito, directas e indirectas. Las víctimas del delito directas son aquellas que fueron objeto en su contra de un delito. Puede ser robo,
puede ser desaparición de personas, puede ser lesiones, fraude o puede ser homicidio. Estas personas que fueron víctimas de homicidio, independientemente de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues tenían una familia. Puede ser que hayan tenido esposa o esposo, padres, madres, hijas e hijos. Y observamos cómo en este momento hay personas que han sido asesinadas por grupos delincuenciales o por diversas circunstancias y dejan niños, y esos niños no tienen abuelos y quedan en la orfandad. Tan solo un caso que se difundió en la prensa de este policía que fue asesinado en Plaza Bicentenario y que lamentablemente también asesinan a una mujer que estaba cerca de él. Esa persona dejó 5 hijos, es decir, dejan la orfandad a 5 menores. Y esos menores pues van a tener una vida pues que si no se les ayuda pues va a ser complicada. Acuérdate que es muy grave que un hijo crezca sin su madre. Pudiera crecer sin su padre, claro, pero si no crece con la madre, el nivel de sufrimiento se incrementa y tiene muchas carencias. Entonces, es momento oportuno de que desde el gobierno del Estado, junto con los otros poderes y con los organismos autónomos de los municipios, por supuesto la Fiscalía General de Justicia, se pueda realizar un censo, una base de datos que contenga cuántos huérfanos, niños y niñas, adolescentes ha dejado esta guerra, porque estamos prácticamente en guerra en este nivel de inseguridad y criminalidad. ¿Cuántas de esas víctimas de homicidio han dejado niñas y niños huérfanos, adolescentes huérfanos? ¿Y qué está pasando con estos menores? ¿Cuál es el escenario, el futuro que se está visualizando para ellos? Debe haber entonces este censo y a partir de este pues realizar una serie de acciones, un programa integral para la atención de las víctimas del delito de manera general y de manera especial para los huérfanos, porque imagínate tú, estas niñas, niños no tienen que se hagan cargo de ellos. Necesitamos pues crear de parte del Estado mexicano y de parte del gobierno del Estado pues un programa integral, porque estos niños merecen un futuro, merecen que se les respeten sus derechos, que se les brinde educación, salud, alimentación, vestido, recreación. Y bueno, ya tuvieron la tragedia de perder a su padre, a su madre, ahora con la familia que les queda y con la ayuda del Estado, pues se debe brindárseles un futuro. Porque también me imagino que eso acarrea más problemas, claro, porque no hay un seguimiento, no hay, pues ahora sí que un acompañamiento, no. y genera, pues la violencia, yo siempre lo he dicho, genera más violencia. Independientemente, claro, de lo que suceda en su entorno, pues bueno, vives en una situación más complicada y te vas familiarizando y volvemos al principio de este espiral, que es generar más y más y más y más violencia. Y por ello el Estado tiene que trabajar de manera intensa para ir construyendo una cultura de la paz, una cultura de la legalidad, una cultura en donde las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y que a partir de ello puedan tener un desarrollo individual y colectivo. El progreso de la sociedad se basa en el progreso individual. Los derechos humanos significan que las personas puedan realizarse y puedan ser felices. Y máxime cuando estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, que ellos pues no tienen la culpa de lo que haya sucedido con sus padres y sí deben ser merecedores de los apoyos, de los beneficios del Estado como Estado mexicano a través de las instancias que sean correspondientes. Por ello, desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas estamos planteando de manera muy clara 2 objetivos fundamentales en el Plan Estatal de Desarrollo. Esperamos que así sean contemplados. La atención de las víctimas del delito y en particular de las niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanos de padre o de madre. Y el otro punto específico de lo que tú ya comentabas de las casas hogar es que haya una protección, respeto y garantía de los derechos humanos de los niños institucionalizados, así se les denomina, que están en la casa hogar de niños o en la casa para jóvenes, porque estos niños, niñas y adolescentes tienen una circunstancia todavía más complicada. Provienen de entornos violentos, provienen de abusos y entonces llegan a este tipo de instituciones como son las casas hogar y lo que deben recibir es atención, afecto, respeto a sus derechos, educación, salud, alimentación de manera integral.
Y por ello planteamos también pues que en el próximo plan de desarrollo del Estado haya un objetivo claro para la atención de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados. Creo que si no se establece como un objetivo prioritario en la agenda del Estado la prevención, atención y sanción de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, pues estaría pendiente un tema fundamental para el desarrollo de la sociedad zacatecana. Pues es que es fundamental para que la sociedad funcione de una manera correcta, garantizar los derechos de todas y todos. Sí, por ello nosotros planteamos, todos los planes, los programas, las políticas públicas deben colocar en el centro de la actuación a las personas. Y hemos hecho hace apenas algunos días un foro de planeación democrática con perspectiva de derechos humanos para los municipios. Hemos firmado convenio con los municipios de Zacatecas de parte de la Comisión de Derechos Humanos con el objetivo de promover el respeto a los derechos humanos en el ámbito municipal. Y muchos dicen, bueno, es que los derechos humanos los asocian al tema de la federación, al tema del gobierno del Estado. Pues no, también los municipios tienen una serie de obligaciones, particularmente de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y de manera específica tienen una obligación fundamental, brindar los servicios públicos municipales. Y dentro de estos servicios públicos municipales se establece una serie de derechos fundamentales. Y yo les ponía un ejemplo. Si ustedes destinan recursos humanos, financieros, materiales, fortalecen los registros civiles, van a hacer posible uno de los derechos humanos indispensables, que es el derecho a la identidad. Niñas y niños que al momento de nacer deben tener un nombre, pero que aunque tú no lo creas y aunque el auditorio lo dude, todavía hay niños y niñas que no los han ido a registrar, que no tienen nombre. Y por ello yo les insisto mucho en que esta debe ser una política prioritaria de todos los gobiernos municipales, el que sus registros civiles estén con las puertas abiertas, que estén fomentando que las mamás, las papás vayan a registrar a los niños, e incluso en los municipios más grandes como es Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, se coloquen estas oficinas a través de módulos en los hospitales. Por ejemplo, en el Hospital de la Mujer, que regularmente hay uno, pero por temas de pandemia algunas ocasiones se tuvo que reducir jornadas o suspender. Entonces la propuesta es concreta. Debe estar siempre permanente un módulo en donde haya nacimientos para que en ese momento, si es posible, las madres puedan registrarlos, porque si no los registran están expuestos a la trata de personas. Si tú tienes un bebé y no se ha registrado, no tiene nombre, no sabes que existe legalmente, puede ser objeto de muchos delitos. Pero además en el registro civil se hace posible también otros derechos, el derecho a poder contraer nupcias con otra persona, el derecho al matrimonio, el derecho a que te registren toda la situación de tu estado civil y muchas otras cuestiones más. Entonces deben de atender de manera adecuada esta área. Pero gracias a los municipios se hace posible el acceso al agua potable, un derecho indispensable. Y hay municipios que tienen sistemas de agua potable aparte, como organismos operadores. Hay otros municipios que existe un organismo intermunicipal, como es el caso de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Betagrande, Morelos, a través del GIAPAS. Hay municipios que tienen sus sistemas municipales, dependen directamente del municipio. Entonces es indispensable. Otros derechos, el derecho a tener rastros adecuados, los municipios que tienen sus rastros. Y yo les digo, eso es tan importante porque hace posible el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente también sano, y otros temas como el tema de la recolección, traslado de la basura, o lo que en la Constitución señala como la recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos. Eso es fundamental y es uno de los reclamos más constantes en la capital del estado, en Guadalupe, en Fresnillo, el que no haya calles con basura o que no haya colonias con basura o que no llegan rápido y eso, imagínate tú, yo les digo, bueno, si este servicio público municipal no se atiende con eficiencia, con eficacia, pues también ponemos en peligro el derecho a la salud de la población, el derecho al medio ambiente sano. Entonces, los municipios cumplen una función primordial en el tema del cumplimiento de los derechos humanos, con estos servicios que te acabo de comentar, pero con otro, por ejemplo, el alumbrado público. Si hay no alumbrado público eficiente, es decir, si no hay luz, si las lámparas no funcionan, ocasionan también espacios oportunos para la delincuencia. Entonces, los municipios cumplen una función primordial
y nosotros estamos promoviendo desde la Comisión de Derechos Humanos que haya planes municipales con perspectiva de derechos humanos, que los recursos, las acciones, las actuaciones se enfoquen al cumplimiento de los derechos, porque siempre esto va a beneficiar más a la población. Y ponía un ejemplo muy sencillo: si un presidente municipal dice, no, pues yo voy a hacer pura obra pública, porque ese va a ser el sello de mi gobierno. Pues sí, pero construye la obra pública donde haya gente. Y un tema importante en los municipios que hemos promovido es el respeto a los derechos humanos por parte de los policías, porque lamentablemente la instancia en contra de quien más recibimos denuncias o quejas son los policías. Policía estatal, preventiva, policías municipales, preventivas, policía de seguridad vial, lo que antes la gente conocía como tránsitos, y bueno, la policía de investigación que pertenece a la fiscalía. Y tú me preguntarás, ¿no más en Zacatecas? Pues no, en todo el país hay una gran cantidad de denuncias, de quejas permanentes en contra de elementos policíacos, de corporaciones policíacas, por temas de detenciones arbitrarias. La gente se queja que los detienen solo por detenerlos, y eso ha ido incrementando a propósito de la intervención de distintos grupos, como es la Guardia Nacional, las policías estatales, las policías municipales, en esto que han llamado retenes, o en esto que han llamado operativos, y tú verás y la población verá que detienen a la gente en cualquier calle. En cualquier ciudad o municipio de este país, si pasa una patrulla, te pueden detener. Sin una orden, sin una causa justificada, te detienen diciendo que están haciendo un operativo en temas de prevención de delito o por temas de inseguridad. Y entonces la población se queja constantemente de que muchas de esas detenciones son arbitrarias. Es el primer motivo de queja. El segundo es porque les afectan su integridad física. La gente dice, me lesionaron, me detuvieron con uso excesivo de la fuerza, me dañaron mi brazo, me dañaron mi cuerpo. Es el segundo motivo de la queja en contra de policías. El tema de lesiones o agresiones, o lo que nosotros llamamos afectaciones a la integridad personal. Entonces, por ello es muy importante que los municipios asuman el compromiso de capacitar a sus elementos policíacos, de darles una formación integral en respeto a la legalidad y derechos humanos, y también en temas de prevención de cualquier tipo de manifestación de uso excesivo de la fuerza, y con ello lograr que haya menos quejas y que haya mayor credibilidad y confianza en los cuerpos policíacos. Efectivamente, pues la verdad es que es un tema bastante interesante. Esperemos que no sea la última vez que platiquemos, doctora, aquí en un cafecito que es más relajado y que la gente luego empieza a consumirlo un poquito más en vez de estar a lo mejor en otras circunstancias que no son propiamente la mía, que a mí me gusta un poco más relajado todo este asunto. Agradecerle, doctora, todo esto y que no sea la última vez. No, yo le agradezco mucho la invitación y por supuesto su auditorio. Decirles que con mucho gusto las ocasiones que nos inviten estaremos aquí acompañándoles y diciéndoles que la Comisión de Derechos Humanos es una instancia muy noble en este estado y en general en todo el país. Los organismos defensores de derechos humanos tienen como meta principal ser las instancias coadyuvantes en el ejercicio y goce de los derechos humanos de las personas. También es un enlace entre la autoridad y la sociedad, es decir, el gobernado, el quejoso, y lo que buscamos es que haya puentes de comunicación entre la autoridad y el quejoso y también haya el cumplimiento de la legalidad. Claro. La gente dice, no, es que las comisiones de derechos humanos defienden delincuentes. No, lo que hacen las comisiones de derechos humanos es lograr que las autoridades cumplan con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y si las autoridades cumplen con la legalidad, entonces pues no violan derechos humanos. Claro. Entonces, la verdad es que los organismos defensores de derechos humanos son instancias muy necesarias en este país para prevenir, atender y recomendar cuando haya casos de abuso de autoridad, cuando haya exceso de parte de las autoridades y cuando haya también la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Y por ello, después de investigaciones imparciales objetivas, cuando se acreditan las violaciones de derechos humanos, se emiten recomendaciones para que las autoridades las acepten y las cumplan.
Si logramos que en este país haya más cumplimiento de la legalidad y cumplimiento del respeto a los derechos humanos, tendremos menos violaciones y por supuesto tendremos menos afectaciones. Yo los invito a que si tienen alguna queja en contra de alguna autoridad, sea federal, estatal y municipal, se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros estaremos atendiéndoles, haciendo las investigaciones correspondientes y también dándoles acompañamiento ante las autoridades correspondientes. Así será, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana en otro desayuno.